Bueno, es ya la hora. Vamos a empezar con la sesión de Storage Wars. Antes de nada, queríamos daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde. Sabemos que la jornada está siendo intensa y, bueno, damos las gracias tanto a los que habéis venido a vernos como a los que habéis venido a coger sitio para la sesión estrella, que sabemos que es la siguiente, la de Carlos y Alberto, que tiene muchos fieles seguidores. Y, bueno, especial gracias también a los que nos siguen año tras año, que sabemos que son fieles a nuestras sesiones. Muchas gracias. Y bueno, también queríamos comentar, porque nos ha llegado de que había un poco de rumorología sobre el título de la sesión, porque tenemos un histórico y ya hemos hecho algunas otras sesiones con temática de películas y nos han preguntado varias veces si lo de Wars era por algo de Star Wars. Pero no, como podéis ver, es simplemente un homenaje que queríamos hacer a Discovery Max. Somos muy fans del canal y nos ayuda a matar estas horas muertas y de la hora de la siesta con este tipo de programas de entretenimiento. ¿Cuántos de vosotros un sábado por la tarde estáis viendo ahí el Discovery Max con los programas chorras de media hora? Ahí. Ah, pero somos los únicos, ¿ves? Y es que, bueno, o todas las versiones. Hay la de contenedores, que a nosotros tenemos una relación especial con los contenedores, ya por el tema del DevOps y demás. Pero bueno, que a todos nos ayuda. No todo en esta vida es el Serengeti, los documentales de la 2 y el tour en el verano. Lo peor de todo es que no nos hemos dado cuenta de que podía ser sobre Star Wars hasta que nos han empezado a preguntar de qué íbamos a ir disfrazados, si íbamos a ir de Leia o de qué. Y es como, no sé, uno se crea una fama, te pones un día un disfraz y ya eres el que se disfraza en las sesiones. Pero bueno, dejado este primer punto claro, y por supuesto en la parte de agradecimientos especialmente a los patrocinadores, que además este año ha sido brutal la acogida que hemos tenido, miles de millones de gracias y que sin ellos esto no sería posible. Pues presentarnos. Seguimos con la... Estamos un poco perjudicados en la foto, sobre todo yo. Bueno, alguno ha perdido pelo, yo no me veo tan rubia, ni no sé, creo que... Bueno, da igual, la operación bikini que la llevo un poco mejor, pero bueno, creo que ya la mayoría nos conocéis, pero aún así nos presentamos. Yo soy Iria Quiroga, soy Service Delivery Manager aquí en Microsoft, en el departamento de servicios, y me encargo de acompañar a nuestros clientes en este camino hacia la nube y de transformación digital. Y como siempre, con mi compañero José Ángel. Yo soy José Ángel. Ay, ya os echábamos de menos. Vale. Os echábamos de menos. Os estábamos esperando. Sí. Nos han dicho que han venido solo para coger sitio para los teloneros. Estamos intentando entretenerles. Sí, tenemos asumido el rol de teloneros porque la siguiente sesión está muy demandada. Bueno, mi nombre es José Ángel Fernández, trabajo aquí en Microsoft dentro de la Customer Success Unit como Cloud Solution Architect. Igual que Iria, pues estamos un poco ayudando a los clientes en ese viaje hacia la nube. En mi caso, más por la parte tecnológica, técnica y de arquitectura. La verdad es que con lo de los nombres del programa casi acierto, pero yo soy José Ángel Fernández Rodríguez. Si quitamos ahí una R y ponemos una F, casi soy... De hecho, se lo ha dejado. Le ha gustado tanto que se lo ha dejado. Dice, pues a partir de ahora... Aunque tendrías que ir un poquito más al gimnasio, ¿no? Entonces... Empezamos. La agenda. Mira, le vamos a cambiar y al final no la hemos cambiado. Bueno, de lo que vamos a hablar. Queríamos hacer un poco un recorrido por toda la historia de la parte del servicio de storage como pilar fundamental de la infraestructura que es. Hablar también, intentar cubrir la parte de billing y gestión de costes porque es bastante confusa y en el día a día con nuestros clientes nos estamos encontrando con muchas dudas y queríamos aclarar el porqué de ese billing, un poco de tips and tricks de cómo va todo este tema y también hablar de funcionalidades disponibles y hacia dónde va un poco el futuro de la parte de storage. Esto al final viene también un poco por las vivencias que nos estamos encontrando. A algunos de los que están en la sala les sonará lo de encontrarse cuentas de almacenamiento con 300 discos abandonados, de hacer pruebas y que nadie se ha acordado de eliminarlos y están ahí. ¿Y qué más cosas? Pues las dudas con facturación de ¿y por qué me están llegando estos cargos? ¿Con qué corresponden? Que también muchas veces no es fácil el correlacionar de estos números con los que yo tengo y sacar unos datos. Pues hoy es un poco esa idea de volver a los basics. Después del año pasado en el que contamos una historia de cómo teníamos esa necesidad y cómo Azure era capaz de ofrecernos servicios para hacer una solución. En ese caso, pues era monitorizar y generar el movimiento de auroras en una habitación. Pues hoy, este año es un poco más a los principios de ver de
de qué va todo esto de almacenamiento, porque es uno de los servicios, yo creo, clave, pero que en algunos casos ha sufrido una evolución un poco ahí escondidas y hay mucha gente que desconoce tanto las capacidades como las opciones que tiene a la hora de trabajar con ellos. Entonces, la idea de hoy es un poco eso, el volver hacia atrás y empezar con los basics de un servicio tan fundamental. El símil también con lo que hemos comentado del Storage War es porque nos estamos encontrando algo parecido, de oye, estoy almaceno cosas, igual que les pasa a los protagonistas del programa, de que de repente pues vas almacenando cosas, trastos y demás, hasta que llega un punto que no tienes suficiente dinero para pagarlo y mantener ese almacenamiento, pues no queremos que llegue a ese punto, sino que queremos dar un poquito de coherencia y sobre todo que en el momento que os tengáis que encontrar en la vida real en una situación de necesito cuentas de almacenamiento para mi proyecto, necesito esa capa de storage, que tengáis toda la información suficiente para evaluarlo en la medida correcta, saber cómo afecta toda la parte de costes y poder optimizarla y así luego tomar la decisión más adecuada a cada uno de los proyectos. ¿Vale? Entonces empezamos. Empezamos hemos sido un poco presuntuosos con lo de historia, porque todo esto nació en 2006 y hablar de historia de 2006 aquí, pero bueno, para Azure es toda una historia. Son 12 años de Azure. Parece que fue ayer. Parece que la plataforma es de hace 3 días, pero Azure tiene 12 años de existencia. 12 años, pero bueno, origen. Bueno, esta slide es de las más famosas, ¿no? Es nuestra plataforma, pero es una slide que, aunque la solemos reutilizar, y lo comentábamos esta mañana, retocando la presentación, que habíamos cogido justo la del año pasado y hemos tenido que modificar, que hemos pasado de 34 regiones el año pasado, o sea, justo hace un año cuando estábamos en este mismo escenario, a 50. O sea que la evolución y el crecimiento es realmente fascinante. Estamos hablando de regiones, con todo lo que ello implica. ¿Vale? Pero bueno, la idea de la plataforma es simplemente para situar la parte de storage, que como veis está en el pilar de infraestructura, y es porque realmente es el pilar en el que se fundamentan el resto de servicios de Azure. El origen es, como comentábamos antes, de finales de 2006, principios de 2007, y es ese pilar fundamental, y lo que quiere decir también es que todos nuestros servicios cloud también están fundamentados y hacen uso de storage. Si estáis utilizando Office 365, Skype for Business, Teams o también productos de comercial como Xbox o Skype, todos están utilizando la parte de blob storage. Entonces, es algo que es importante precisamente por la parte básica en esta... Rezar porque no haya una incidencia con el storage. Estamos bastante... Sí, cuando decíamos como el gran desconocido, hombre, desconocido dentro de que es fundamental, ¿no? Es como a veces nos olvidamos del networking. Pues el networking obviamente es básico para todo esto. Pues storage también, entonces por intentar eso, de ahí el dar un poquito de orden en algo que consideramos pilar fundamental. Entonces, hablando de esas características, nos gustaba dar un poco la idea a nivel de órdenes de magnitud. Y aquí empieza también, porque queríamos hacer esto un poquito más interactivo y también pues haceros un poquito challenge de a ver si acertáis en qué números nos estamos moviendo. Os hemos dado una pista, porque sí que es verdad en cuanto al hiperescalado, que hemos destacado que en media se realizan más de 30 millones de transacciones sobre los datos que hay en storage, que son números realmente grandes. Pero nos gustaría a ver si alguien acierta. Además, estamos deseando usar el micro este maravilloso y nos hemos buscado la excusa de decir, venga, tenemos que preguntar algo. Y sobre todo para endulzar un poco la tarde, para que sea más ameno entre sesiones y sesiones, pues si alguien quiere un caramelito, oye, que se lo gane un poco. Y a pesar del histórico, no son sin gluten. ¿Qué vamos a hacer? Nos falló eso, pero es que no había. Pequeño detalle. Entonces, nos gustaría que nos dijeseis, o al menos que se os viene a la cabeza si os decimos qué almacenamiento llegará o se subirá a Azure en los próximos 60 minutos. Una cifra. Una cifra. Cantidad. Hay tweets y más en juego. ¿Nadie se atreve? He oído petabyte por ahí. ¿Cuántos? Un petabyte. ¿Medio peta? ¿Un peta? Me encanta. Me encanta porque además somos el track que está en streaming. Fenomenal. Nada. Luego editamos, ¿vale? Pero no pasa nada. ¿Por qué siempre meto la pata? Es un clásico, ¿no?
y lo que queda. Un petabyte, medio petabyte. ¿Alguien por ahí ha dicho alguno más? Carlos, ¿cuánto has dicho tú? No, yo había dicho 80 bytes, pero era como para abrir la... 80 Abrir la veda, bytes. abrir la puja. Bien, porque todo va creciendo. Bien, ese es el espíritu. La verdad, estáis muy lejos. O sea, un petabyte, para que os hagáis una idea, es lo que se subiría simplemente en un minuto de lo que nos estáis escuchando. Estamos hablando de los 60 petabytes 60 por hora. petabytes en 60 minutos. Y sobre ellos se realizarían la friolera de 100 billones de transacciones. ¿Vale? Esto nos hace luego llevar a un orden de magnitud ya que me parece brutal a nivel de, en un año, que os voy a dejar que ya os lancéis. En un año, ¿de qué cantidad de datos estamos hablando? Ya no sabemos ni cómo crece, ¿no? De 60... que os hacéis una idea. Básicamente estamos hablando de exabytes de Exabytes. información y... Y mi era? favorito, que es transacciones, en un año estamos ya en más de un cuatrillón. Que yo no sé si os hacéis una idea, pero no sé si esto se puede traducir en Cristiano Ronaldo o en campos de fútbol, pero yo un cuatrillón de transacciones. Me pasa como con los espacios n-dimensionales. Digo, bueno, 2 las veo, 3 también, 4, vale, pero a partir ya no. Luego ya no visualizo nada. Pues más de un cuatrillo, ¿vale? Simplemente para que tengáis una idea de la majestuosidad en cuanto a nivel de números y por eso la importancia de esta parte, ¿vale? Porque es un trabajo muy, muy importante. Bueno, las características las tenéis ahí. Me gustaría resaltar la parte de seguridad, que como sabéis, pilar fundamental para nosotros siempre y especialmente en la infraestructura de Azure. Y otra preguntita, ¿quién de aquí no sabe qué es Azure Key Vault? ¿Quién no lo sabe? Oye, están puestos, ¿Todos ¿eh? lo sabéis? ¿Sí? A ver si voy a hacer ahora la pregunta, seguro. Vale, me lo voy a creer. Yo, pero de Aquí han todos dicho que no lo modos, saben, ¿eh? ¿no? No. Pues tienes deberes, ¿vale? Porque hace 2 años hicimos una sesión sobre Azure Key Vault, pero no pasa nada porque sabemos que vas a llegar a casa y la vas a buscar, te la vas a poner. Fenomenal. Y los que sabéis lo que es, pero queréis más información, también le buscáis la sesión. Hace 2 años aquí mismo dimos una sesión fabulosa sobre Azure Key Vault, ¿vale? Y después de la cuña publicitaria, también otra característica que sí me gusta destacar es la parte híbrida, ¿vale? Aparte de que ya seguro todos conocéis la plataforma de Azure Stack, pues también destacar que hay un ecosistema muy rico de partners que proporcionan soluciones, por ejemplo, de backup, hay muchas, y también orientadas a industria, principalmente para media, para oil and gas y para salud. Entonces, son soluciones que van bastante de la mano de la parte de storage, ¿vale? Y muy relacionadas. Entonces, eso a nivel de plataforma como características principales que nos gustaría destacar. Y ahora, Punto bueno, importante. empezamos un poco, sobre todo esto para sentar las bases de cuando hablamos de Azure Storage, de realmente de qué estamos hablando. Aquí la verdad es que Hay controversia. Lo de que es IaaS, PaaS, incluso SaaS, hay controversia. No está Luis Guerrero, pero antes en el café hemos tenido esa discusión. Para mí, Azure Storage es IaaS, para él el SaaS, para otro era PaaS. Realmente, ¿vosotros qué consideráis? ¿Que es IaaS, PaaS o SaaS? IaaS. Realmente, si sois IaaS, sois de los míos. Yo también decía que era un servicio de IaaS, pero realmente, después de ver la propia slide que el equipo de producto hacía, pues yo creo que he tenido que claudicar y aceptar que es una mezcla de IaaS y PaaS. Cuando hablamos de Yo IaaS... soy más de PaaS y al final creo que he ganado esto. Luis era directamente de SaaS, pero hemos llegado a la conclusión de que como no hay un usuario y los desarrolladores no se consideran usuario, no es SaaS. Que he ganado yo. Es ¿Eso lo que que- me quieres lo que decir? dicen. Bueno, no pasa nada. Esa ha sido la conclusión, de que el NIC, ¿cómo es? El organismo este americano que hace las definiciones, decía el NICS, que si es SaaS tiene que ser un usuario final el que haga el uso. Como los desarrolladores no son usuarios finales, es PaaS. Es la conclusión que hemos llegado a justificarlo. Pero bueno, sigue habiendo ahí la controversia. Entonces, realmente cuando estamos hablando de IaaS, estamos hablando de los elementos más básicos. La parte de discos, que es lo que soporta máquinas virtuales en Azure, tanto las capas estándar como premium de almacenamiento, y también la parte de ficheros, el servicio de SMB como servicio para que puedas subir cualquier aplicación que tenga la necesidad de compartir ficheros por red y que esté directamente disponible. Y en la parte de PaaS tendríamos las colas, las tablas y los blobs.
Por dar simplemente unas pinceladas, aunque supongo que ya todos lo conocéis, las colas lo que nos permiten es almacenar gran cantidades de mensajes accesibles desde cualquier punto, de autenticación HTTP y HTTPS. Las tablas nos permiten almacenar datos no SQL, consistentes no relacionales, y la parte de blobs, pues cualquier tipo de información. Dentro de blobs, y espero no trabarme, por favor, porque de verdad que lo he dicho un montón de veces y lo he ensayado delante del espejo, tenemos 3 tipos: los block blocks, los append blocks y los block pages. Es un trabalenguas, ¿eh? Gracias. Los block blocks para almacenamiento de textos y binarios, los append blocks, que son un tipo de block blocks, pero optimizados para la anexación, muy útiles para el tema de registro, y la parte de block pages, joder, lo estoy consiguiendo, estoy sorprendiendo a mí misma, y los block pages principalmente optimizados para accesos de lectura y escritura. Entonces, sigo sin trabarme. Con toda esta información, importante destacar la parte de niveles de acceso. Sí, porque al final no solo es los servicios que hay, sino que luego dentro de los tipos de almacenamiento, sobre todo en la parte de blob, pues tienes esas 3 capas extra. Es cuando estás hablando del almacenamiento, el caliente, el frío y el de archivado. A ver, realmente la traducción a español no es caliente y frío. Creo que, bueno, por razones obvias, he oído alguna risa por ahí, es esporádico y frecuente, ¿vale? Aunque pero bueno, eso, las connotaciones también pueden ser ahí. da igual. Digo porque si lo veis en la documentación, que sepáis que es esporádico y frecuente, pero bueno, solemos usar el hot y el cool, pero... Entonces, id sumando variables, porque aquí el problema se va complicando. Vamos a terminar con un problema de estos semidimensionales de los que hablaba hasta el final. Hemos estado hablando de tipos de servicio, estamos hablando ahora de tipos de capa de servicio dentro de la parte de blobs, y vamos a empezar a lo divertido. Solo un apunte más. En estos niveles de acceso, el hot y el cool es a nivel de cuenta y el archive a nivel de blob, por darle un pelín más de complicación, decir complicidad. Vale, entonces, todo esto al final, ¿cómo se consume? Cuando tú vas a una cuenta de almacenamiento no dices quiero una tabla, sino que realmente lo que creas es una cuenta de almacenamiento. ¿Vale? Y aquí es esa parte de histórico. Aquellos que habéis trabajado con el servicio a partir del desde el 2006 en adelante, no recuerdo hasta cuándo más o menos, habréis trabajado con unas cuentas de almacenamiento, que es las que existían en el modelo clásico. Tú ibas al portal clásico de Azure y te creas una cuenta de almacenamiento. Se llamaban Storage Account, ¿vale? Pero como a partir de ahí han salido nuevos servicios o nuevas funcionalidades, se les han renombrado con el paso del tiempo y ahora cuando se habla de un Storage Account de toda la vida, realmente no es una Storage Account, es una General Purpose versión 1 Storage Account, ¿vale? Dentro de las históricas había 2 tipos, no te Y dentro de las olvides. históricas tenías el almacenamiento estándar, ¿vale? Y el almacenamiento premium, ¿vale? Vamos a ir sumando variables al juego. Todas estas cuentas de almacenamiento tenían todos los servicios que hemos mencionado anteriormente, pero a día de hoy no son las que en algunos casos tienen los precios más baratos, tampoco son las que tienen las últimas novedades y no soportan los tipos de acceso que comentábamos, ¿vale? O sea, eso es el modelo clásico histórico de donde originaba el originario de todo. Cronológicamente, después de la versión clásica y con estos 2 modelos que comentaba José Ángel, que ahora los hemos llamado como GPV1, surgieron las Blob Accounts. Estas Blob Accounts tienen características similares a las últimas que han salido, que son las de Global Purpose versión 2. Por complicarlo, el mismo nombre, distinta versión, no pasa nada. En este caso, solo soportan block blobs y append blocks, pero no block pages. Y el precio es similar al de versión 2 y también soportan los niveles de acceso de Whole Qt Archive que acabamos de comentar, ¿vale? Y las últimas y más recientes son las de propósito general versión 2, que soportan todos los APIs y características de las versión 1. Tienen las últimas versiones tanto para blobs como para files, colas y tablets. Tienen los precios más baratos y tienen las últimas novedades, ¿vale? Como son las más recientes, pues digamos que son las que van incorporando todas las nuevas funcionalidades y optimización de precios. Y un poco con todas estas variables que son las que hemos comentado, son el espacio, por decirlo así, de juego en el que luego puedes combinar para determinar cuál es la mejor solución que puedes construir. No sé si eso os ha quedado claro, la verdad es que tiene su tela, la primera vez que lo ves tienes que pasarlo una segunda vez para digerirlo, sobre todo cuando empiezas a meter que si premium, que si estándar,
Realmente es muy fácil. A ver, son 4 ideas, porque realmente, ¿qué os hemos dicho? Que había una versión antigua en el portal clásico que teníamos, que ahora le llamamos GPV2, pero antes le llamábamos simplemente cuenta de almacenamiento, era un storage account, pero había 2 tipos, estándar y premium. El premium soporta blobs, pero solo un tipo de blobs, que no son los block blocks ni los append blocks, sino los block pages. Pero luego han creado otra nueva cuenta, que es el blob account, pero no soporta los 3 tipos de block, porque el block pages, que era el que soportaba el premium, este ya no lo soporta, soporta el block y el append block. Y ahora, para complicarlo más o simplificarlo, han dicho, vamos a crear otra nueva. Y como en vez de inventarnos un nombre nuevo, pues vamos a llamarle como el otro, pero versión 2. Pero no se parece al primero. Bueno, sí, porque hereda al otro. Pero lo vamos a optimizar, pero vamos a cambiar. Y tenemos las novedades, los precios y los blobs. Fácil, ¿no? No veo ningún tipo de complicación. El que diga que el storage es complicado, a mí... Y realmente ahora entendéis el por qué nos hemos decidido un poco a intentar aclarar este pequeño caos que es las cuentas de almacenamiento en esta sesión, ¿vale? Para que veáis que un servicio que en un principio se supone que es de lo más básico, que es para almacenar información, Qué fácil. con el paso del tiempo ha llegado a coger una cierta complejidad, ¿vale? Y si esto os parecía sencillo simplemente desde el punto de vista de funcionalidad, pues ahora vamos a entrar en la parte divertida. Vamos a ver cómo estas funcionalidades se mapean a los precios y cómo a partir de los precios puedo hacer cuál es la que más me interesa. Y realmente esto es un poco la expresión, y vamos a poner pricing en Azure, pero realmente lo que piensas cuando lo ves es ¿qué narices estoy pagando? ¿Vale? Versión polite, estamos en directo. ¿Y por qué? Porque al final cuando estamos hablando del pricing o la parte de pago dentro de una cuenta de almacenamiento no estamos pagando por el almacenamiento como tal. Hay unas cuantas variables que entran en juego. La primera es eso, ¿cuánto volumen de datos tengo? Que sería pues, cuántos gigabytes por mes estoy almacenando. Sin embargo, luego se añaden otras. En algunos casos se refieren a ellas como los costes de acceso a los datos o como los costes de transacciones. Vamos aquí un poco juntarlas en un mismo concepto. Y los cambios, los costes en los cambios entre capas de servicio, entre cool, entre archive, entre hot. Esos son un poco más inherentes al almacenamiento en sí, pero sin embargo luego hay otros 2 que son no tan inherentes al propio almacenamiento, sino a la interacción con el almacenamiento, que es los costes de salida, es decir, cada vez que alguien se descarga un fichero de una cuenta de almacenamiento o lo consume, tienes un coste de ancho de banda, pero también si configuras alguna de las políticas de georreplicación, también existe un coste en la replicación de esos datos entre el primer data center y el secundario, ¿vale? Es decir, si antes teníamos 5 variables a la hora de elegir nuestras cuentas de almacenamiento, ahora le estamos sumando otras 5 variables a la hora de calcular los precios, ¿vale? ¿Qué tal va ese espacio dimensional en vuestras cabezas? Llevamos ya 7 dimensiones por lo menos. Así que... ¿Alguien necesita un poco de azúcar? Tenemos aquí azúcar, ¿eh? Tenemos un montón de azúcar. ¿Alguien quiere? Ostras, hasta allí no llego. Puedo intentarlo, a ver. Esto nunca sale bien. Este con más mala leche. No. Lo mío no, lo mío va a ser los precios. Bueno, el ¿no? que quiera puede ir por el pasillito, subir la escalera y no tenemos ningún accidente. Lo he Os intentado, dejo lo ver. siento. Los míos son Azure, no es el El as a service, él es más de pídemelo, ya si eso te lo mando. Entonces, para empezar, las cuentas... ya se me ha ido el hilo de la historia. Precio. Los costes de almacenamiento, ¿vale? Los costes de almacenamiento aquí vamos a diferenciar entre los 2 tipos de cuentas, las cuentas V1 y las cuentas V2 o las blob. ¿Por qué? Si os fijáis aquí en el modelo 1, cuando estábamos en el modelo clásico, si habéis trabajado con él, el precio basaba en el tipo de cuenta de almacenamiento que escogías, si eran localmente redundadas, geográficamente redundadas o similares, y seguía un comportamiento más o menos lineal, cada uno era el doble del precio anterior, ¿vale? Por curiosidad, ¿alguien sabe decirme qué es el ZR Classic? Chuches, espera. Digo, para que Ahí, responda. ¿alguien? ¿El ¿Algún ZR voluntario? Classic? Entre Con CR... micro. Sí, por favor, que quiero lanzarlo. Pero lo tienes que lanzar allí, aquella chica del final, creo que... ¿Lo hacemos en 2? Venga. Eres tú peor con lo del... Pero no hace daño, no pasa nada. Venga, que llegue, a la tercera. Venga, venga. Venga, A ver, cuéntanos. ahora tiene que Vamos a funcionar. adivinar. Zone Replication Storage. Uy, qué Vale. perfecto inglés. Ostras. Aplauso, el acento. Que no se diga, que no dicen que en España no sabemos hablar inglés. ¿Y cuál es la diferencia entre ese y el V2?
No tengo ni idea. Es que esta era de nota, pero te has ganado el... Bueno, luego lo veremos, luego lo veremos. ¿Quieres responder tú? Bueno, la de los caramelos ya está. Ya con Sí, eso sí, feliz. no, pero ha acertado, déjale que conteste Vale. a Richard. Entonces, al final, cuando estamos hablando de este almacenamiento, por simplemente favor, estamos pasamos. hablando en el modelo 1 de esa parte de ahí. Cuando estamos hablando de las cuentas de almacenamiento V2 o las Blob Storage Accounts, si os fijáis, cambia completamente el modelo. ¿Por qué? Porque pasas de, según la cuenta de almacenamiento, pagar un precio a pagarlo por la capa de servicio, ¿vale? Y si os fijáis, las cuentas V2 o Blob Storage Accounts son más baratas que las versión 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si vosotros vais a trabajar con aplicaciones que requieran mucho almacenamiento, os va a interesar trabajar con las V2 o con las Blob Storage Account. ¿Siempre? Sí. Pues Nunca vamos hay a un ver sí. la siguiente variable que entra en juego, que son los costes de transacción. ¿Qué nos referimos con los costes de transacción? Nos referimos a operaciones que se realizan con esos datos, como lectura, escritura o listado, obtener esa información, escribir, leer, ¿vale? Aquí, si os fijáis, solo está la información con las cuentas generales V1, ¿vale? Y si os dais cuenta, el número es el mismo. Eso quiere decir que independientemente de qué tipo de operación realices, contra cualquier tipo de los redundamientos, esto no existe, Redundamiento no. de la duplicación de los datos que Redundancia. tengas, de la redundancia de los datos que tengas, vas a pagar lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Oye, pues si quieres almacenamiento... Bueno, pasa a la siguiente slide, Sí, mejor. para compararlo con las otras dos. Si lo comparamos con las V2 o con las Blob Storage Account, ¿qué sucede? Los costes ya no son iguales. Dependiendo del tipo de operación que vayas a realizar y dependiendo del tipo de capas sobre la que vayas a trabajar, el coste va a ser diferente uno a otro. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, en las cuentas hot, te va a salir más barato las operaciones de escritura, ¿vale? Y las operaciones de lectura que la capa cool. Eso tiene sentido porque en un principio, al final, la capa hot está optimizada para trabajar con datos en caliente de forma frecuente, mientras que la cool o el archive están pensados para datos que tengan un cierto uso más limitado. Sobre todo el archive, que si os fijáis, respecto a las anteriores, se multiplica considerablemente las operaciones de lectura, ¿vale? Bueno, tened en cuenta que es para archivado, entonces tiene sentido que el acceso sea menor, entonces obviamente está optimizado para que el coste del almacenamiento como tal se reduzca, con lo cual el coste de la transacción, de la operación de lectura, pues sea mayor, ¿vale? Claro. Es un poco buscar el equilibrio dependiendo de la naturaleza de la operación que se haga sobre los datos. Y otra parte importante, lo que antes era gratuito en las cuentas de almacenamiento estándar, V1, aquí tiene un coste, ¿vale? Salvo en las V2, por incluir ahí un poco más de variedad, que hay un coste de recuperación de los datos, pero no de escritura. ¿Esto qué implica? Si consideramos la variable anterior del almacenamiento y consideramos ahora la variable de operaciones, si vas a trabajar con datos en los cuales vas a tener mucho volumen, pero muy pocas operaciones, a lo mejor te interesa trabajar con estas cuentas de almacenamiento. Pero si vas a tener muchos datos y muchas operaciones, a lo mejor lo que te interesa, aunque pagues más por almacenamiento, irte a una V1, pero que te salgan más baratas las operaciones, ¿vale? Esto eran dos variables, pero como es demasiado fácil, entra la tercera variable en juego, que son los costes de georreplicación. Es decir, a los costes del propio almacenamiento, más los costes de trabajar con esos datos, se unen los costes de georreplicación. Y cuando estamos hablando de georreplicación, estamos hablando pues, de lo que comentábamos antes, de la redundancia pues, a nivel de otros data centers, ya sea con acceso en modo lectura o no. Si estamos con una V1, nos sale gratuito esa redundancia. ¿Por qué? Porque al final ese precio está incluido en lo que veíamos al principio, de los costes diferentes dependiendo de la zona. Sin embargo, si nos vamos a una V2 o una Storage Account, ese precio de la georredundancia se paga el ancho de banda. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo mismo que antes, dependiendo del tipo de datos, ya tienes tres variables que analizar, tienes que ver cuál te cuadra más por si vas a georreplicar mucha información o no. ¿Para qué? Para que dependiendo del almacenamiento que tengas, las transacciones que tengas y el volumen de información que se replique, cuál es el que más te puede encajar, ¿vale? Estamos en un espacio ahí de 3 dimensiones que ya empezamos a tener problemas. Pues queda la cuarta. Y la cuarta son los costes, el tiempo, sí, pues justo es el tiempo. Hemos hablado del X y Z, nos queda la T del tiempo. Aquí serían los costes de eliminado. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando con los servicios de las capas de almacenamiento, el cool y el archive,
existe una penalización. En las 1 no veis nada porque como no lo soportan, esa capacidad de tiering, pues no hay ningún tipo de precio. Pero sin embargo, en las blob o en las General Purpose Storage Account V2 tiene una penalización. Y lo más divertido, para rizar el rizo, no es la misma la que tienes en una Blob Storage Account que la que tienes en una General Purpose. En las Blob Storage Account simplemente tienes con el archive, es decir, si borras cualquier información que hayas metido en ella antes de 180 días, vas a estar penalizado de forma proporcional al tiempo que no has durado, es decir, que cualquier información que metáis en archive está pensada para que sea archivada, ¿vale? Para que no estés continuamente accediendo a ella. Al final, esto, os podéis hacer una idea, se hace un volcado a un sistema de baja velocidad de acceso y cuando quieres obtener esa información se lanza una orden, se rehidrata, por decirlo así, el fichero y es expuesto hacia ti, ¿vale? Por eso el penalizarlo en cierta medida, el trabajar con ello. Y en las V2, además de esa penalización, aunque no se ve del todo por la pantalla, pero lo veis un poco aquí abajo, Sí, es de 30 días, es decir, un almacenamiento cool se espera que al menos tengas unos 30 días. Esto a lo mejor os suena un poco extraño. ¿Por qué? Porque este modelo ha sido aplicado recientemente. Anteriormente no existían estas cuotas de borrado temprano y existían penalizaciones en los costes de lectura y escritura de la información que eran mayores, ¿vale? Y con esto, no sé si, Iria, te atreves a hacer el mismo resumen que antes. Esto ya lo dejo para otro momento. No me veo capacitada. Ya te he dicho que yo hasta las 3 inversiones sí, pero aquí ya hemos metido la cuarta y necesito practicarlo un poquito más. Pues al final un poco con lo que habéis visto antes y con lo que habéis visto ahora, entendéis esa cierta complejidad de un servicio que en la mayor parte de las ocasiones, incluso a nosotros mismos, pensamos que era sencillo de utilizar. Es decir, bueno, eso metes 4 datos, multiplicas el giga por mes y lo tienes. Pero si queréis optimizar o al menos reducir al máximo los costes y optimizar las funcionalidades, es importante que aunque no os hayáis quedado con todas las variables, al final esto se va a colgar o está la sesión online, que os sirvan para conocer cuáles son las piezas con las que se juega cuando estás hablando de almacenamiento. Porque para volúmenes pequeños, como vamos a ver ahora un poco en la demo, pues entre 7 y 8 céntimos te puede dar igual, pero cuando estás hablando pues, en empresas de multimedia que puedes estar hablando de petabytes o más, pues ya empieza a ser algo relevante el céntimo extra por giga que estás considerando o el céntimo extra por operación de lectura y escritura, ¿vale? También es importante que tengáis en cuenta que no hay una fórmula maestra ni una varita mágica, pero que cuando en vuestro día a día os tengáis que enfrentar a una toma de decisión relativa a la parte de storage, es simplemente que sepáis todos los puntos que tenéis que tener en cuenta para tomar esa decisión, ¿vale? Entonces es simplemente tener esa idea y decir, hombre, pues sé que tengo que evaluar qué tipo de dato es, cuánto almacenamiento, si voy a hacer accesos o no, cómo los voy a utilizar, voy a hacer georreplicación, no. Entonces, bueno, ya tenéis una idea al menos de qué tipo de servicios hay, qué tipo de cuentas hay, para qué están optimizados los costes y de la parte de billing, cómo se estructura. Ahora ya la toma de decisión depende de muchas variables. Pero bueno, queremos hacer una pequeñita demo y alguien que sufría doméstica. todas estas ecuaciones en su cabeza decidió escribir una pequeña aplicación para ayudar en el qué es lo que más me interesa. Esta aplicación es pública, está en el repositorio Azure Samples y lo que te permite es hacer una estimación de, a partir de unos datos que tengas, en on-premise o en Azure, ya en una storage account, el dar una serie de directrices para que te haga un cálculo estimado de si te interesa o no te interesa mantener la información donde la tienes o cambiarla a otro volumen, ¿vale? Entonces, el código hay que descargárselo, ¿vale? No tienen binarios expuestos. Yo al final iba a instalarme Visual Studio, pero como tarda Íbamos un poco justos de tiempo. Un poco. Al final lo hemos desplegado en Azure. Fenomenal. Y para que os hagáis una idea, pues es una aplicación de consola, la verdad es que no es que esté muy currada, ¿vale? Pero es un pequeño asistente que te va haciendo unas preguntas. En este caso no sé si lo veis hasta el final, ¿vale? Pero lo que está preguntando es ¿dónde está tu cuenta de almacenamiento? Vamos a coger la opción por defecto para no meter la pata escribiendo. Lo siguiente que te indica es ¿dónde quieres que te haga ese análisis de la información que lo tienes? ¿En la nube o en local? En este caso vamos a hacerlo en local. Nos pregunta cuál es el directorio, ¿vale? Aquí es un poco complicado. Espera, que te ayudo. De todos modos, en este caso, esta tool lo que nos ayuda es para analizar, es para optimizar lo que ya está
¿vale? Almacenado. No es para hacer esa predicción de costes y demás, ¿vale? Por eso hay que pasarle el path, porque es un análisis de lo que ya tenemos subido. A partir del sistema de las rutas, en este caso local, vamos a coger el program files, es una máquina virtual recién creada, ¿vale? Vamos a tener esos datos ahí preparados y te da una serie de información. Esta información que vas a subir va a ser accedida mucho o poco y lo tienes que expresar en términos de porcentaje. Si lo vas a leer al menos una vez al mes es un 100%, si lo vas a leer menos, pues esa parte proporcional. Vamos a escoger en este caso sin un 20%, por ponerlo. Y también te indica cuántos son los días que quieres analizar, es decir, los ficheros de hace 30 días o más no me interesan y los ficheros de X tamaño más no me interesan, ¿vale? Entonces, cogiendo un poco esos valores por defecto, empieza a hacer el análisis de program files, en este caso, y podéis ver un pequeño análisis de los costes. Es decir, vamos a ver si puedo poner todo en pantalla o casi. Dentro de este directorio de ficheros ha encontrado unos 5 gigas, de los cuales coinciden unos 3 con los patrones de uso que les hemos indicado. Y de esos nos da 3 escenarios. Si estos datos los queremos subir a una cuenta de almacenamiento y mantenerlos en hot, nos está saliendo por unos 7 céntimos al mes. Si los queremos subir a una cuenta call y mantenerlos, nos está saliendo por unos 5 céntimos. Y sin embargo, si lo queremos subir a una cuenta archive, el valor está subiendo a 28 céntimos. Que esto dices tú, ¿y por qué el archive, que se supone que es más barato, aquí me está suponiendo casi 4 veces el otro almacenamiento? Pues simplemente es por la tasa de lectura. Como le hemos indicado que vamos a leer todos esos ficheros un 20% al mes, Archive no está pensado para esa tasa de refresco, está pensado sobre todo para meterlo ahí y casi olvidarte de esa información. Entonces, aquí está claro que, oye, Archive para este patrón de uso no nos interesa. Y respecto a los otros, pues os podéis hacer una idea. Los costes por mes de almacenamiento, estos son 7 céntimos, estos son 4, pero aquí tienes un céntimo de lectura. Si esto aumentáramos el porcentaje a un 50%, un 60% de lectura, estos valores empezarían a igualarse y en algún punto te interesaría irte más a una cuenta de almacenamiento hot que a una cool, por ese tipo de patrones de uso. ¿Es magia esto? No, al final te da una cierta orientación de cómo hacerlo y empezar al menos a tener, oye, pues si tengo este histórico de ficheros que quiero almacenar a largo plazo, pero necesito acceder a ellos al menos una vez cada X meses, ¿cuánto me supone? ¿Vale? Y lo tenéis disponible para descargar y para ejecutarlo y Es a probar. modo orientativo, ¿vale? Incluso, pero sí que nos da una idea según un patrón de qué sería la mejor opción. Aquellos que seáis más curiosos, pues eso, tenéis el código fuente aquí para editarlo. Está en .NET Core, multiplataforma, es decir, no solo tiene que estar en Windows. Oye, ¿cuánto tiempo nos queda? Por 10 minutillos, o sea Vale. que vamos a ir... Es que nos han dicho que no les pisemos el tiempo, que tiene una pedazo demo y nosotros Sí. a rajatabla. A tope, equipo. Pero de acceso, de storage, da igual. ¿Un blob? Hay storage, vale. Bueno, entonces, visto un poco al final, los 3 puntos que veíamos tanto en la agenda como en la descripción era, oye, entender un poco más el almacenamiento, intentar optimizar esa parte de costes y entender el porqué de los costes. Y también queríamos aprovechar para algo que en muchas cosas pasa desapercibido, son esos pequeños lanzamientos de funcionalidades nuevas que tiene el servicio, que si no sigues el Twitter de Azure o no sigues el blog o los service updates, pues a veces pasan desapercibidas y algunas de ellas yo creo que son bastante interesantes, sobre todo funcionalidades demandadas en muchos casos por clientes que poco a poco se van incorporando en la plataforma. Y está muy bien además el mantenerse actualizado para que no llegue el día que quieras hacer recap de todo este histórico y te encuentres con estos trabalecuas de la vida. Entonces está muy bien el poder ir viendo cómo va evolucionando porque te da un contexto, te da un histórico y una evolución coherente. Aquí, respecto a lo que dice, yo sí que tengo ese conocimiento de Azure porque empecé a trabajar en 2006, ¿no? Pero yo creo que 2008 2009 y más o menos al verlo es más fácil entenderlo. Iria, que ha empezado hace 1 año y medio, 2, intentando leer la documentación, fue... A ver, 2 tampoco, pero vale. No queda del todo claro esas dependencias, evoluciones y No, y sobre relaciones. todo yo reconozco la parte de storage, yo que ahora me he enfrentado más en serio de intentar entenderlo, sobre todo a raíz de preparar la sesión, porque yo como muchos de vosotros pues lo utilizas como una herramienta más, como un servicio más, pero hasta que te paras a, venga, pues voy a intentar contarlo para dummies, es imposible, o sea, realmente tiene una capacidad, o sea, es muy complicado el hacerse la foto. Que dices, hombre, será tan fácil como buscar el
introducción, que nos encanta a todos, de, bueno, ponme en contexto. No hay manera, ¿vale? No hay manera. Entonces, por suerte, pues tienes amigos con mucho histórico que te explican de dónde viene cada cosa, pero No soy aún tan así viejo, no soy tan ha viejo. costado, sí, más de lo que crees. Bueno, eso, nuevas funcionalidades. Eres tú más vieja. Qué innecesario es todo esto. Que le llevo 3 meses. 3 meses. O sea, qué horror. Lo que comentábamos antes, las diferencias entre el almacenamiento redundado en zona, la V1 y la V2, que ahora ya no es V1, ya es Classic, ¿vale? Esto, como siempre, nos gusta el renombrar. Aquí viene muy relacionado con las capacidades que se han anunciado en la infraestructura, sobre todo en la parte de data centers, para incorporar las zonas de disponibilidad. Antes, cuando hablábamos de una región, hablábamos de un conjunto de data centers, pero que no teníamos visibilidad de lo que había por debajo, es decir, la región el norte de Europa. ¿Quién sabe quién es el norte de Europa? Eso tiene truco. ¿Cuál es? Y al poste. Ah, es que muchas veces ahí no queda del todo claro, ¿eh? Mucha gente se va a Ámsterdam. Está en Western Europe. Entonces, Chocolate. hay data centers en los que no se sabe... Uy, perdón, Jorge. Compañero. Entonces, lo que sucedía es, había múltiples data centers que se exponían a través del almacenamiento redundado en zona, pero realmente no tenías esa visibilidad. Con los últimos data centers, creo que están en Francia, los más cercanos que tenemos, tienes la visibilidad de decir, pues quiero en esta región, perdón, en esta zona, en esta zona, en esta zona. Y eres tú el que lo controlas. Pues en el almacenamiento redundado a nivel de zona, la principal diferencia entre la V1 y la V2 es justo eso, el soporte a regiones de disponibilidad o no, ¿vale? Abajo del todo podéis encontrar un poco los checkboxes para mapear la funcionalidad a la versión de las cuentas que se soporta, ¿vale? Eso... Otro truco más, tenemos funcionalidades, pero dependiendo de la cuenta tipo de cuenta que tengamos, ¿vale? Vale, que eso puede ser en algunos casos un factor de al menos ya enfocarte a qué cuenta tienes que utilizar. Bueno, la parte de seguridad. Vamos a ir un poquito rápido porque si no nos comemos el tiempo de preguntas. Volvemos a QVolt, me encanta, porque vuelvo a hacer referencia. Bueno, la parte de seguridad, pues tenemos cifrado a nivel de cuenta que proporcionado desde el lado de Microsoft o el cifrado a nivel de cuenta que realizaríamos en nuestras propias claves. ¿Vale? Que ese sería a través de QVolt. Esto también son funcionalidades nuevas que se han Aquí añadido al final, para la parte de seguridad. Con toda la parte de, oye, quiero que mis datos no sean accedidos por alguien y si son accedidos no puedan ver lo que hay dentro, esa capacidad ahora en preview disponible, poner tú tus propias claves de cifrado, te permite tener ese control. Antes era Microsoft el que lo cifraba con sus propias cuentas, ahí podía haber algún tipo de suspicacia de que alguien las obtuviera o se accediera. Pero ahora al proporcionar tus propias cuentas dentro de QVolt y que si incluso tienes un HSM en on-premise, pueden estar generadas en on-premise esas claves, pues incrementa en cierta medida esa confianza de seguridad. Al final son demandas de seguridad, que es pilar fundamental, obviamente, para la infraestructura. Que eso seguro que lo vais a desplegar en algún momento vosotros. Ya os veo, yo os veo. Y ahora también podemos forzar a que este acceso sea por HTTPS, ¿vale? Ahora mismo podría ser HTTP o HTTPS, ahora tenemos la opción de forzar a que sea por HTTPS, que da un nivel de seguridad mayor y, bueno, una funcionalidad adicional también en la parte de seguridad. Luego otra muy demandada es, yo tengo mi red con mis máquinas virtuales que no quiero que se conecten a ningún punto de Internet, las tengo bloqueadas, no tengo acceso a nada, pero sí que me interesa acceder a las cuentas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte de diagnóstico, el agente de diagnóstico de Azure necesita dejar los datos en una cuenta de almacenamiento. Con la inclusión del Virtual Network Firewalls, ¿vale? Lo que permite es hacer que una cuenta de almacenamiento solo sea visible desde una red virtual, en concreto desde una subnet de dentro de esa red virtual. De esa manera puedes tener la ventaja de utilizar el servicio PaaS, PaaS, ahí entramos en lo de antes, servicio PaaS, dejámoslo en PaaS, sin que se conecte nadie desde el exterior. Para entornos corporativos será algo bastante demandado. No solo está en storage, está en SQL y con el paso del tiempo se irá incorporando a más servicios, que cada vez más servicios PaaS no tengas que acceder a IPs públicas, sino que puedas acceder de forma segura desde tu red virtual, ¿vale? En este caso, disponible todo en tipo de todos los cuentas. tipos de cuentas. Esta te encanta también. Esta, yo creo que seguro que más de uno la necesita en algún momento. Como veis, todavía no está disponible en ninguna cuenta de almacenamiento, pero va a venir y probablemente solo esté soportado en las últimas, en el cual es, ahora mismo cuando te autenticas contra una cuenta de almacenamiento, utilizas la clave de seguridad más el nombre de la cuenta de almacenamiento o los tokens de acceso único.
¿Qué sucede? Que en muchos casos nos interesa tener una relación, no un token, sino una persona que haga esa autenticación. Lo que va a permitir es integrar con Azure Active Directory a nivel de contenedor. A nivel del contenedor vas a poder decirle, esta persona de Azure Ojo. Active Directory... Contenedor, que también tenemos un No de histórico con Docker. DevOps. No contenedor de DevOps, Docker, no. Contenedor como grupo de blobs, ¿vale? Entonces, de esta manera, ese plano de control de Azure Active Directory que antes se quedaba a nivel de cuenta, baja, se integra dentro de la cuenta y permite realizarlo, ¿vale? Que es algo que en muchos casos se ha demandado, sobre todo por la parte de auditoría de quién accede a qué y cómo, ¿vale? Y otra parte, desde el punto de vista de compliance, que no está todavía, pero está en roadmap, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepáis, es lo que se llama el almacenamiento inmutable, que eso sucede sobre todo en logs. ¿Cómo garantizo que un fichero que se ha escrito en una cuenta de almacenamiento en un momento determinado no ha sido nunca modificado? Con esta funcionalidad lo que va a permitir es bloquear un fichero, ¿vale? Una vez que se ha creado y que se quede inmutable con el paso del tiempo. Eso sobre todo está muy interesante para logs, en los cuales tienes que tener de alguna forma demostrable que eso no ha sido manipulado en el caso de que haya algún tipo de auditoría o de análisis, pues el configurándolo con esta característica te permite tenerlo establecido, ¿vale? De momento no está, pero va a venir en marcha. Otra característica que se ha añadido también es el soft delete, porque hasta ahora cualquier operación de borrado, en cuanto se realizaba, no había vuelta atrás, y ahora lo que nos permite es hacer esa parte soft de configurándolo que se retenga hasta un máximo de 365 días. Para lo que somos un poco torpes nos viene bien. Y esto es como lo de tener el delay en el correo, que nunca está de más si hay que rectificar algo. Así que también era algo bastante demandado porque el borrado es algo... Y después de los juegos que nos han contado antes, que algunos administradores de sistemas se dedican a hacer en sus servidores en producción, ¿cómo se llamaba? ¿La ruleta? Pues hicimos la versión del storage ruso. ¿El storage ruso? No, era ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? El directorio ruso. No sé, ¿alguien lo conoce, el directorio ruso? Mejor. Que no sea Alberto. Uy, perdón, que no sea Carlos. Luego le preguntáis. Se lo preguntáis pero... en su ronda de sí. preguntas, ¿vale? Luego se lo preguntáis. Haceros una composición de lugar con ruleta rusa y almacenamiento y borrado, ¿vale? Esto, y con esto eso, ayuda un poco a evitar los efectos de... Ya, no, tienes una red por debajo, ¿no? Exactamente. Esto lo tenéis ya disponible, como comentamos ahí abajo, en las tres cuentas sí. en las tres tipos de cuentas de almacenamiento. Este es para todos. Algo importante también, pues el incremento, ¿vale? Tanto a nivel de blob, que pasamos de 200 gigas a 5 teras, lo cual multiplica por 25 la capacidad que teníamos, como a nivel de cuenta, que pasamos de 500 teras a 5 petabytes, ¿vale? Esto es una muestra clara de ese camino hacia el ilimitado, o bueno, a nosotros en servicios nos gusta decir as needed, ¿vale? Pero bueno, es con esa idea de que las cuentas tengan esa capacidad ilimitada o bajo demanda. Luego también, bueno, algún datillo más del incremento en la parte de request por segundo de 20K a 50K y la parte de ancho de banda de 20 GB por segundo a 50. O sea, que es algo en lo que se va trabajando y las capacidades, igual que las necesidades van aumentando, pues se está trabajando en ampliarlas a todos los niveles. Como comentaba Iri, al final el objetivo es que haya cuentas de almacenamiento sin límites, que no tengas que jugar con, pues tengo tantos petabytes o tantos terabytes por cuenta de almacenamiento y tengo que crear tantas cuentas de almacenamiento para jugar con el volumen total, sino que crees una para la necesidad que sea y ya sea ilimitado. Al menos te eliminas un factor ya de números. Y relacionado con el almacenamiento, no sé si alguno de vosotros ha enviado alguna vez discos duros a Azure para hacer ingesta de información. Antes literalmente, de enviar vuestros discos. Sí. Yo siento mucha curiosidad porque es algo que me parece... Básicamente metes la información en discos duros, los cifras, los metes por UPS, los llevas al data center y ellos te los copian a la cuenta de almacenamiento de una forma más rápida que lo que serías tú por Internet. Pues los límites que existían anteriormente, ya no recuerdo de memoria, creo que eran 10 discos hasta máximo de varios teras. Ahora es más fácil. Es un NAS que te llega a tu casa, lo enchufas a tu red, copias hasta 100 teras, lo devuelves y te hacen la ingesta por ti, ¿vale? Es el Databox. Todavía está en preview, pero que puede ser interesante, sobre todo para el sector de media, en el cual tiene un volumen muy grande de datos o volúmenes históricos, el hacer esa subida hacia cuentas de almacenamiento, sobre todo de archivado. El de los originales es uno de los escenarios que nos hemos encontrado con los clientes, el guardar los archivos 4K originales,
que una vez que se han procesado, generalmente no se vuelven a tocar a no ser que se pierdan o se necesita hacer alguna necesita para algo. recodificación. Y otra parte importante es que no tienen que ser vuestros discos, ¿vale? Porque Eso es anteriormente cierto. eran vuestros discos, o son mis discos que los tengo que llevar, enviar, no sé qué, sino que con la NAS pues, se evita esa parte. Y dentro del punto Ya, open para source acabar. o el punto de apertura de Microsoft, la disponibilidad de AZCopy en Linux, ¿vale? Si alguno lo habéis utilizado en Windows, es una herramienta que optimiza bastante la transferencia de ficheros de on-premise hacia Azure. Lo optimiza tanto que tened cuidado en algunos casos porque os puede saturar la red, ¿vale? En algunos sitios nos ha sucedido de levanta tantos hilos como cores, intenta asumir el máximo ancho de banda disponible dentro de la red y si no hay un cierto control te va a llevar por delante todo el tráfico. Ahora lo tenéis disponible también en Linux, ¿vale? No solo en Windows. Y lo último, Ultimísimo. el Fuse Driver, no sé si lo conocéis, es la capacidad de montar una cuenta de almacenamiento de Azure como un sistema de ficheros dentro de una máquina de Linux, para que en lugar de tener que estar descargando los ficheros a través del AZCopy o el CLI o lo que sea, lo montes, lo veas como un path dentro de tu sistema de ficheros en el root o en la carpeta de montaje y puedas trabajar con esos ficheros de lectura y escritura de forma transparente. Tiene algunas ciertas limitaciones, está en preview, pero es un trabajo bastante interesante, sobre todo en escenarios de HPC, en el cual tienes que hacer disponible a muchas máquinas almacenamiento compartido y que sea igual para todas de ellas, ¿vale? Y con Y esto, con esto es un poco la sesión de hoy. Muchas gracias por haber Gracias. llegado hasta aquí. confiamos en haber aclarado un poco este galimatías que había alrededor del storage. Y si no está aclarado, la sesión está grabada y se puede volver a ver. Exactamente, y si queréis un audio con el resumen ejecutivo, yo encantada de enviároslo, porque de verdad que luego no es tan complicado. Nos han quedado un montón de caramelos. No estáis muy golosos esta tarde. Si alguien quiere alguno... Preguntas a ver, es el alguna momento. Sí, Pero ¿preguntas ¿qué o caramelos? mente- Preguntas. ¿Qué pregunta. mentes tenéis? He dicho golosos. Os habéis reído. ¿En qué estás pensando? Preguntas. Preguntas. Perdón. Tira el micro. Uy. No es tuyo tampoco. No es mi día. Hola. Hola. Ponte que tienes una versión de almacenamiento V1 Sí. y con el tiempo sale la V2 y necesitas unas funcionalidades de la V2, o que pensaste que ibas a tener un patrón de acceso y elegiste V1 y luego te equivocaste y ves que la V2 encaja más. ¿Qué formas tienes? ¿Es una migración? ¿Es un check que cambias? ¿Qué PowerShell? ¿Cómo es eso? V1 a V2 sí, por ejemplo. V2 a V1 no. O sea, sí que es Sí fácil. puedes hacer la migración, es hacer un check y te hacen el cambio. Y por PowerShell también puedes hacerlo. Sí, pero lo que no puedes hacerlo al revés. Una vez que estás en la V2 no puedes bajar a la V1. Ajá. Realmente la tendencia que va a tener la capa de Azure, o sea, la capa de almacenamiento en Azure es todo lo nuevo va a venir por las V2, ¿vale? La V1 se va a mantener sobre todo por compatibilidad, es la única que está disponible para ser creado en el modelo clásico, por lo tanto, todos esos clientes que lleven pues, años con histórico. la plataforma, la V1 seguirá ahí, pero funcionalidades que empiecen a aparecer cada vez más avanzadas facilitará la migración, ¿vale? Pero no estarán disponibles en la V1. Es como lo que está sucediendo con Classic. Puedes seguir trabajando con todos tus recursos, pero si quieres capacidades avanzadas de las redes virtuales, etcétera, lo recomendado es que hagas la migración. ¿Y ese tercer tipo que se llama Blob? Sí. ¿La Blob Storage Account? Sí. Pues ahí me pilla. No sé si exactamente a las V2 se puede hacer el cambio. O Ahí sea, no ¿la te- tendencia va a ser a usar la V2 para todo? O... No, va a ser la No. Blob y la V2. Y la V2. ¿Vale? Van a ser la V1 se va a mantener sobre todo por compatibilidad con la anterior. ¿Vale? ¿Lo tiras o lo llevas? Por si Lo acaso? voy a llevar, porque si ya con la goma espuma hemos fallado. Gracias. ¿Había alguna Una por aquí? preguntita más. ¿No? Tú solo querías caramelos, ¿no? Ah, vale. ¿Has A visto? veces con pedir es suficiente. Pero podías haberlo currado un poco ahí, la duda. o- Invéntate algo, yo qué sé. Pero blob, cuando dices blob, que realmente... Todavía queda un caramelo más. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Venga. Ah, caramelo. Bueno. Caramelo, ¿ninguna? Sí, si no hay ninguna ¿De verdad pregunta- todo claro? ¿Preguntamos nosotros? No. Venga, Venga. vamos a hacer una. ¿Cuántos 9 de durabilidad tiene Esta- Azure? La mayor cuenta de almacenamiento, el mayor tipo de cuenta de almacenamiento, ¿cuál es su durabilidad en número de 9? 99,99. 99, yo os doy una apuesta, os doy una ¿Cuántos pista. nueves? Es más que 99,99, 99, 99, 99, 99, 99.
Y... Uy, ¿Alguna pero es más precio por ahí? justo, ¿eh? No vale pasarse. Es el que más se aproxime a la cifra sin pasarse. ¿Alguna más? Oye, Alberto, Carlos, si queréis bajar preparando vuestra sesión, os dejamos. O acertáis, ¿cuántos nueves? ¿Cuántos nueves? Venga, a ver, que alguien las diga. estrellitas. 2, ¿no? Si ya he dicho Venga que al menos ya, son 6. se ha dicho más de 6. Realmente son 16 nueves de 16. durabilidad. ¿Vale? Es Como... que has estado ahí, pero bueno, bien, has arriesgado, bien. Esa es la actitud. venga, para ti. Ah, pues ya tienes caramelos, pero bueno. Ya, bueno, podéis repartir. Bueno, vamos a dejar ya, Carlos, Vamos que a dejar presente. a nuestros compañeros. Muchas gracias. Bueno, no lo hemos dicho, pero por Twitter contactarnos lo que necesitéis, os respondemos, os seguís.